Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Ni Palantir ni para atrás. Ya sabéis que es el vídeo podcast que tenemos aquí alrededor del universo del Señor de los Anillos y también de la serie de Amazon Prime Video de los Anillos de Poder. Y como podéis ver ya a mi alrededor, hoy no somos los tres de siempre. Hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy David Sañudo ha causado una baja justificada, no os preocupéis. Tiene una lesión leve, no va a estar mucho tiempo fuera de este Ni Palantir, no os preocupéis. Antes de que preguntéis por él, ya os digo que va a volver muy pronto. Y hoy tenemos en su lugar una persona que es todavía más interesante que David Sañudo y que nos va a ilustrar con un montón de cosas acerca del universo Tolkien. Por un lado tengo a David Callejo y por otro tengo aquí a Vicky Hidalgo, que es la directora editorial de Minotauro. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy contenta de que me hayáis invitado a participar en el Ni para adelante ni para atrás, así que encantada. Bueno, vamos a aprender mucho hoy de... No es por faltar a Sañudo, pero la cosa ha mejorado, he visto. Sí, bastante, la verdad es que Ahora sí. que no nos Aquí, oye. claro, esto es como... Bueno, esto va por eliminación. Aquí como se duerma Sañudo, tenemos a Vicky Hidalgo. Bueno, evidentemente tenemos que hablar de Minotauro, tenemos que hablar de todos los libros alrededor de J.R.R. Tolkien que tenemos disponible en esa editorial en habla hispana. No sé, yo lo cualificaría un poco, Vicky, como la cuna, ¿no? del universo Tolkien en español. Si alguien quiere adentrarse o quiere profundizar más, si solo se ha leído las obras principales de Tolkien, yo creo que es la mejor biblioteca, ¿no? Posible. Es un catálogo bastante amplio a día de hoy. Tenemos todavía mucho trabajo por delante y estamos en ello, pero creo que quien sienta cualquier tipo de interés hacia Tolkien, si visita Minotauro, puede encontrar satisfacción para su curiosidad, segurísimo. Intentamos estar muy cerca de HarperCollins, que es la editorial original que publica en inglés, y vaya, estamos intentando publicar casi todo lo que se publica también en inglés y ser muy actuales con esto, ir muy rápido. Así que sí, Minotauro muy contentos. Evidentemente, claro, si alguien ya se ha adentrado o quiere adentrarse en el universo Tolkien, en Minotauro tenemos El Hobbit, tenemos las tres partes del Señor de los Anillos, tenemos el Silmarillion, pero luego el resto de obras que son ya como más profundas, más especializadas, recopilaciones de Christopher Tolkien. ¿Cuáles son esas otras obras que tenemos a disposición? Porque hace no mucho ha habido reediciones, tenemos por delante también algunas novedades. Ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos disponible? ¿Qué abanico de posibilidades? ¿Y cuáles son las que vamos a tener dentro de un poquito? Tenemos Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, que es un poco también como una especie de segunda parte del Silmarillion, porque amplía y cuenta historias que no se habían contado en Silmarillion y que de hecho yo creo que para relacionarlo con la serie está muy bien porque da mucha información sobre las Palantir, los Istari, Galadriel, todas estas cosas que han ido apareciendo en la serie y que aquí tienen como una ampliación de la información. Tenemos también, por ejemplo, los grandes relatos de la Tierra Media, que serían los hijos de Urin, Beren y Lúthien y la caída de Gondolin, que también son ampliaciones de historias que ya se contaron en el Silmarillion, pero son un poco un recopilatorio de todas las versiones que hizo Tolkien en su momento y algunas son diferentes, entonces es interesante ver qué elementos cambian y qué elementos se mantienen. Y a futuro, nuestra idea es ir recuperando si no lo digo mal, me parece que eran 13 tomos de historia de la Tierra Media. En este caso ya profundizamos en la obra Eso de es un Tolkien, notición. ¿no? Eso es una notición Es para todos los fans del Señor de los Anillos porque son libros que están descatalogados desde hace un montón de años, que yo recuerdo de ver alguno por la casa del libro hace tiempo y tal, pero ya no. Y de hecho los pocos que hay o que puedes encontrar de segunda mano valen dinerales, así que esa reedición es una joya para todos, con títulos que son muy muy grandes, con historia de la Tierra Media, con un montón de cosas, ¿no? Yo alguno, fíjate, alguno he conseguido, yo creo por aquí se ve, Sí, alguno he conseguido de segunda mano en subasta y lo he conseguido, no voy a decir el precio, sobre todo porque es irrisoriamente bajo, pero claro, hay que ir buscando ahí alguno que no sepa mucho de lo que va y le puedas ofrecer algo así. Pero sí, es una magnífica noticia, pero sé yo que no es la única noticia que a mí me quita el sueño, de hecho. sí, porque hay más, ¿no, Vicky? No, sí, la idea también es recuperar la parte ensayística súper importante en Tolkien, como sería, por ejemplo, Los monstruos y los críticos, que son una serie de ensayos que hablan sobre los cuentos de hadas, que hablan sobre toda la parte mitológica que tanto interesaba a Tolkien de las sagas nórdicas, o, por ejemplo, cosas que hace mucho tiempo que están descatalogadas como las cartas, Las que yo creo que cartas.
Las cartas de Tolkien son fantásticas, y además te dan una cantidad de información, Claro. ¿no? Es como el insight de la Tierra Media, pero no solo sobre la creación, sino sobre cómo el público recibió la obra de Tolkien en el momento en que se publicó, porque es verdad que fue un éxito prácticamente inmediato, pero que por el otro lado tuvo mucha crítica, porque la parte más académica no acaba de entenderlo, ¿no? Entonces sí que tuvo muchos colegas académicos que dijeron que esto es una obra de una envergadura brutal y que enseguida se veía lo inmensa que podía ser y lo importante y capital que podía ser para las letras universales, pero hubo gente que la relacionó siempre con los cuentos de hadas y que la vio como algo infantil, más cercano a una literatura juvenil en el sentido más peyorativo de la palabra que como una obra adulta. En las cartas se habla muchísimo también de la relación de Tolkien con los editores, que es súper divertida porque yo creo que siempre tuvo una relación de amor-odio, por no decir de odio-odio hacia los editores y todas las travesuras que le hicieron los editores. Entonces es material muy interesante y mucho también sobre la intención de Tolkien cuando escribía. Él siempre dijo que no estaba intentando hacer una alegoría, ¿no? Que estaba creando un mundo o una mitología para venir a contar algo que no tenía en ese momento Gran Bretaña, que era una mitología como sí que tenía Grecia y Roma o como tenían pues, no sé, los países nórdicos, y que le echaba de menos, o toda la creación de las lenguas, etcétera, etcétera. Entonces esto es material que lleva muchísimo tiempo fuera de catálogo y la intención es ir recuperándolo, sí. Es muy interesante porque yo creo que las cartas, digamos que de esas obras profundas, ya más allá de la obra principal de Tolkien, Silmarillion, Señor de los Anillos y Hobbit, los cuentos inconclusos para mí personalmente es una de las joyas, pero tengo muchísimas ganas de esas cartas porque con la cantidad de versiones que hay de muchas de las historias, la caída de Gondolin, de Beren y Lúthien, hay, por ejemplo, en esos libros que son monográficos se cuentan varias veces esas mismas historias, y esas historias van evolucionando. Con los años Tolkien las va corrigiendo, va metiendo más personajes, cambiando nombres, bueno, un montón de cosas. Y en esas cartas hay muchas de las explicaciones a esos cambios o mucha de la intención que él tenía cuando la gente le preguntaba. Había carta antigua de papel, él respondía a ciertos seguidores, a los lectores o también a los editores, pues no sé, desde que eran los Balrogs a que eran los magos, o bueno, un montón de cosas que han sido, yo creo, fruto de mucho debate, ¿no? A lo largo de la historia, y que es el propio Tolkien el que las aclara. Es, pues eso, un preguntas y respuestas en muchos casos, fíjate, ¿no? Fíjate, Víctor, que también hay, yo recuerdo una carta, me parece que esa es su hijo Christopher, que le está escribiendo, me parece que estaba en la guerra Christopher, y le dice, bueno, te dejo porque ha aparecido un personaje por aquí. ¿Cómo que ha aparecido un personaje, tronco? Pero si eres tú el que está escribiendo. Entonces se ve muy bien también el proceso creativo y lo que decía Vicky, que es muy interesante, la intención de Tolkien, que al final es lo que cuenta y lo que le pone en valor, ¿no, Vicky? Como un gran autor y un clásico del siglo XX. También perfectamente en este tipo de textos cómo la obra va evolucionando, ¿no? Sabemos que el corpus de Tolkien es casi orgánico y que nació con esta semillita de, creo que fue La caída de Gondolin, la primera historia que escribe cuando todavía está en las trincheras, y de ahí va sacando, ¿no? Va deshilachando toda la trama, pero realmente las cartas te ayudan a entender cómo escribía, cómo fue creciendo la historia, cómo fue cambiando, y yo creo que el corpus de Tolkien es algo vivo en el sentido más inasible de la palabra, casi, ¿no? Debía ser algo que él casi ni podía manejar. Creo que dan esta idea, incluso hizo cambios al personaje de Galadriel en algún punto, ¿no? Creo que había diferencias entre Galadriel, cómo estaba explicada en el Silmarillion, o cómo estaba explicada en El Señor de los Anillos. Entonces luego volvía al otro texto, revisaba, cambiaba cosas. Había 2 ediciones del Hobbit, precisamente, porque luego en El Señor de los Anillos el personaje de Gollum había cambiado, y entonces volvió al Hobbit y reescribió algunas partes de cómo Bilbo encuentra el anillo. Entonces yo creo que esto es muy interesante para ver cómo Tolkien, no sé, casi es esta figura del del poeta típico homérico, ¿no? Que siempre se dice que está poseído por el dios. Yo creo que la obra de Tolkien era como si lo poseyera y él fuera simplemente un canal, una especie de canal para explicar cosas, ¿no? Y esto es muy interesante, ver cómo la obra
acabó siendo tan grande que bueno, que él intentaba manejarla y yo creo que a veces se le escapaba de las manos. Y a ti esto, Vicky, como directora editorial, ¿esto cómo lo lees tú también? Porque claro, imagínate que te llega alguien y te dice, no, mira, es que necesito 14, 15 años para terminar el libro y ahora quiero que metas mapas y ahora que metan mapas pero que se puedan leer por detrás y que Fácil no metas debió ser. colorines y demás y luego le presentas una traducción y te dice que la traducción del finés que la va a corregir él porque, total, como sabe no sé cuántos idiomas, claro, verlo desde el punto de vista de la editora, en tu caso, debe ser desesperante, ¿no? Sí, tiene esa parte un poco esquizofrénica de que yo creo que un editor antes que otra cosa es lector, o lo primero que has sido es lector. Entonces, cuando además te gusta el trabajo que haces y el material con el que trabajas, pues eres un lector apasionado y especializado. Entonces entiendes a Tolkien, ¿no? Entiendes el sentido de la obra y te parece imposible que alguien en ese momento no lo viera, ¿no? Como algo, evidentemente, que había que publicar el Silmarillion. Evidentemente que El Señor de los Anillos tendría que haber sido un solo tomo, porque estaba escrito como una historia completa. Y claro, luego desde el punto de vista que es más editorial, que es comercial, que es posibilista, que es proyectista en el sentido de que tú tienes que hacer que los proyectos sean reales y que se puedan llevar a Viables. cabo, viables, exacto, ¿no? Que están muy bien en la cabeza de alguien, pero los tienes que sacar fuera. Claro, tiene todo el sentido del punto de vista del editor, en el que en un momento en que hay una carestía absoluta de papel después de la guerra, le dice a este señor que es que no se pueden publicar 1200 páginas y que por qué no lo divide en tres, ¿no? Y Tolkien, yo creo que en las cartas de ahí que se tiraba de los pelos porque es que no es una obra que se pueda dividir y que la división siempre nos ha parecido artificial, ¿no? Sí que está dividida como en 6 libros, pero luego de esos 6 libros se hicieron 2, 2 y 2 para hacer los tomos y que un poco se las tuvo que ingeniar para ver por dónde cortaba, o que él quería hacer unos mapas a color que se desplegaran dentro del libro, que aquello le dijeron que en ese momento era imposible, o que quiso publicar el Silmarillion, yo creo que incluso antes de, me parece que tenía publicado el Hobbit, entonces le pidieron que hiciera una historia que fuera como una segunda parte del Sí. Hobbit, entonces apareció con el Silmarillion, y claro, el Era su editor le gran dijo, trabajo vital, el Silmarillion, ¿no? Era su universo. claro, yo creo que una de las tristezas de Tolkien debió ser morir sin ver publicado el Silmarillion, que fue parte del gran trabajo que hizo Christopher. Pero claro, desde el punto de vista editorial, era como nosotros hemos vendido El Hobbit, que es una obra que tiende a ser juvenil, y ahora se me presenta este señor con, supongo que además debían ser cajas de legajos y el orden debía estar a medio hacer, ¿no? ¿Y qué hago yo con todo esto? Y claro, lo entiendes perfectamente. Es verdad que Pero ahora a toro pasado uno dice, jo, pues me hubiese Claro. gustado, pero yo entiendo la respuesta de Tolkien, que te has fumado, tío, porque esto no puede ser. Y hablamos, y en los años, años 50, años por ahí, ¿no? Años 50, 60. Además, que el mundo no es el de ahora, donde está la literatura fantástica de moda y todo. Claro, el contexto era muy, muy diferente, lo has dicho tú antes, justo después de la Primera Guerra Mundial, además. exacto, nada que ver con ahora, la literatura juvenil tenía un estatus completamente diferente y yo creo que la fantasía épica apenas debía existir, ¿no? Pues debía haber los antecedentes, Lord Dunsany, los cuentos de hadas, pero Claro. eran un tipo de literatura que siempre se tenía como algo menor. Y Vicky, claro, evidentemente nosotros los primeros, pero también la gente que nos ve, una cosa que queremos saber son fechas. Hemos hablado de la historia de la Tierra Media, las cartas, más o menos podemos tener fechas de publicación aproximadas al menos. Espera que voy a Pues apuntar, a ver. Sí, 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 apunta, lo tengo apunta. de memoria porque creo que ya como comentamos en algún momento con David, 2023 y 2024 van a ser años muy fuertes en recuperaciones de Tolkien y de hecho en novedades también, porque tendremos caída de Númenor antes del verano probablemente, si podemos ponerlo en marcha y seguir con buen ritmo. Y entonces antes del verano creo que Monstruos y los Críticos sí que lo veremos muy pronto y yo creo que en 2023 nuestra intención es publicar por lo menos Libro de los Cuentos Perdidos 1 y las cartas lo tenemos que acabar de ver. Las cartas igual sí que son más el 24.
Pero Es bueno, verdad que porque también... es muy complicado, ¿no? Que la gente se piensa, joder, pues coges el libro que había editado Sí, y no, lo pero vuelves a editar. claro, no No, es así. no es exactamente así. ¿Cómo Exactamente es así. ese O sea, proceso? bueno, esto depende un poco también del libro, pero en general con libros que tienen más de 10 años, que más de 10, más de 7, 8, que no han estado en el catálogo o que no se han ido reeditando, el problema habitual que nos encontramos es que muchas veces no tenemos materiales que sean editables. Es decir, que una cosa que se podría hacer con Historia de la Tierra Media y con cartas es lo que llamaríamos un escaneo o buscar materiales que son imagen pura y dura y replicarlos. El tema es que no queremos hacer esto exactamente, queremos también hacerles una revisión, ¿no? Por lo menos una lectura y echarles un vistazo y ver si necesitan actualización. Para hacer esto lo que tienes que tener son materiales editables, es decir, que tú puedas cambiar cosas. Muchas veces lo que nos encontramos cuando vamos a materiales que son tan antiguos son quarks. Por suerte me parece que la época de los fotolitos ya la hemos dejado atrás al 100%, pero claro, para que la gente se haga una idea, los fotolitos eran unas plantillas o unas páginas transparentes donde estaban todas las letras, y esto por un proceso que se llamaba imposición, que yo personalmente no conozco muy bien, porque cuando yo empecé a trabajar el fotolito ya era un proceso que se estaba quedando obsoleto y que se Somos dejaba todos muy de... jóvenes, Vicky. Somos todos muy jóvenes. Pero bueno, es verdad que cuando entré todavía había fotolitos, todavía se recuperaban, pero se empezaba ya a trabajar más la parte tecnológica. Entonces con el fotolito tú ya no puedes trabajar, con el Quark ya no puedes trabajar, y lo que tienes que hacer es un escaneo en general de estos libros. Entonces un escaneo es un proceso que no es tan fácil como hacer una fotocopia, porque luego te requiere hacer también una lectura, porque, bueno, o sea, hay todo un proceso que a veces lleva tiempo y que en general queremos hacer bien. Por eso es bueno, que nos está llevando pues un ratito y que tenemos un plan en el que intentamos primero poner en marcha lo que nos parece que es el núcleo, que es la parte Señor de los Anillos, Cuentos Inconclusos, Silmarillion, y luego ir rescatando estos otros textos que han ido quedando obsoletos. Pero la idea es ir recuperándolo, pues yo creo que si se puede todo, o algo se irá quedando, pero vaya, tener el catálogo más completo de Tolkien que no sea en inglés, vaya. Sí, porque por ejemplo La Caída de Númenor ya está publicada en inglés, si no estoy mal informado, por HarperCollins. No sé si sabes, entiendo que sabes más o menos el libro, el estilo es parecido al de La Caída de Gondolin, que son varias versiones de esa segunda edad. Supongo que serán varias versiones centrado en Númenor, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Sí, tiene un estilo parecido al de Caída de Gondolin, donde lo que se hace es recuperar todas las versiones de la misma historia que hizo Tolkien en su día, y siempre hay un experto, que en este caso pues ya no puede ser Christopher Tolkien, que lo que hace es, que ahora no recuerdo quién es, no sé si era porque en La naturaleza de la Tierra Media era Cal F. Hostetter, y ahora en Caída de Númenor me pierdo, pero normalmente hay una figura editorial que lo que hace es hilar esas historias y darles un sentido, ¿no? Hacer un prólogo introductorio, hacer un aparato de notas y explicarte cómo se pasa de una versión A una B a una C, hasta que se llega a lo que Tolkien en general tomaba como versiones definitivas, que yo estoy segura que si hubiera vivido 100 años más no lo hubieran sido, pero bueno, como en el momento en que las fijaba. Exactamente, ¿no? Pues la verdad es que muchas Estaba ganas. buscando, yo creo que el editor es Brian Sibley, que es Vale, otro cierto. de los, vamos, uno de los, estará en el top 3 de expertos de Tolkien, por debajo de Christopher, y porque Tom por encima Shipley, es ¿no? imposible estar, También, ¿no? bueno, no sé, grandes expertos, ¿no? Sí, desde Claro, luego. que también había tenido algún ensayo, pero sí que Brian Sibley sigue siendo una de las grandes figuras que estudian Tolkien, que yo creo, no sé si Sibley lo sigue haciendo, quién era, yo creo que alguno de ellos todavía estaba dando algún seminario en Oxford sobre Tolkien, que esto recuerdo haberlo mirado en algún momento y pensar, esto sería un plan de verano bastante interesante. Y tanto, y tanto. Bueno, además acabamos de hablar de esa caída de Númenor, que es una de las
novedades, ¿no? Para 2023, más o menos, por ahí, quizás antes del verano. Ese libro, evidentemente, entronca perfectamente con Los Anillos de Poder, con la serie de Amazon Prime Video, que al final es la segunda edad, con todos los cambios, diferencias respecto a la historia original que hemos hablado tantas veces en este podcast, pero bueno, pues van a ser las diferentes versiones de la segunda edad que podrían enriquecer un poquito más, ¿no? A todo el mundo que haya visto o que quiera ver la serie. Exacto, yo creo que además es una historia súper interesante. Para mí la caída de Númenor es uno de los grandes hitos dentro del corpus de Tolkien. Quiero decir, yo conocía la historia, pero hasta que no me metí, creo que está más explicada, si no recuerdo mal, en Cuentos Inconclusos que en Silmarillion, sí. Ya me corregís si no es así. Sí. Es una historia brutal, la historia, ¿no? de una ciudad para los hombres que ayudaron a los elfos, que es una especie de paraíso, porque hay toda esta historia de que los hombres en realidad lo que quieren es estar más cerca de los dioses y tener el estatus de los elfos con la vida eterna. Pero bueno, cuando ayudan a los elfos, lo que les dan es Númenor, que es una especie de paraíso. Y como este paraíso lo pierden al final. Creo que tampoco es mucho spoiler cuando el libro se llama La caída de Númenor. Pero cuidado, claro, perdón, pero es que hace mucho nos echaron una bronca, sí. Algunos nos ha echado una bronca porque, porque adelantamos que Númenor se hundía, joder. Pues no sé. Y el anillo se destruye, ¿sabes? Al final. No sé. Viendo Númenor como la Atlántida de Tolkien, pues un poro acaba regular, ¿no? Ya sabes que esto. Bueno, a lo mejor al final, pues. No sé. Quién sabe, dentro de los cambios que hacen en la serie, a lo mejor eso no creo que no, pero bueno, quién sabe. Pero sí, nuestro amigo Fabio sabe de quién estamos hablando, así que un saludo para él, claro que sí. Yo es una de estas cosas que siempre cuando empezó la serie y alguna vez que había hablado con vosotros y tal, pensaba de cómo tratamos este tema ahora, ¿no? Y de qué hablamos y de qué no hablamos, porque de repente todo lo que los libros en los que se basa la serie se han convertido en spoilers. Y estamos en un mundo en el que soltar spoilers tiene sus riesgos y es relativamente peligroso, ¿no? Pero claro, la gente que haya leído Silmarillion y haya leído pero incluso que haya visto las pelis, ¿no? Isildur, tú sabes qué es ese Isildur. Claro, es que sabes cómo acaba y sabes en qué se va a convertir. Y luego, por ejemplo, mira, el otro día lo pensaba yo con Star Wars. ¿En qué momento es lícito, hombre, ahora ya sí, pero en qué momento se convirtió en lícito decir que Darth Vader es el padre de Luke? Porque es la broma y el chiste que llevamos haciendo, no sé, 30 años. Sí. Pero ¿en qué momento sucedió eso? Porque entiendo que hubo un presente en el que la gente se molestaría si hacían esa broma. O te mirarían como diciendo, joder. Pero bueno, yo es que ya nací con Darth Vader asumiendo, antes de ver la película, que Darth Vader era el padre de Luke. Claro. Pues eso me lo comí desde que nací. Sí, no sé. Yo creo que también tenemos una cultura ahora de la defensa ¿no? Y del no spoiler que antes no teníamos. Antes, bueno, no había esta cosa de, por favor, cuando vayas a ver la peli, no le cuentes este giro a tus colegas, ¿no? Esto lo debían hacer pues en Star Wars o lo debían hacer no recuerdo, me imagino que en cosas, todavía lo debían hacer mientras estaba en el cine, ¿no? En cartelera, quizás. Exacto, ¿no? Pero una vez salías de ahí, pues tú sabías que todo el mundo, y yo como David, pues cuando me acerqué a Alien o cuando me acerqué a Tiburón, pues ya sabía más o menos qué iba a pasar allí. Pero sí que es verdad que ahora es como más... creo que la cultura audiovisual quiere llegar más fresca a las historias, lo cual no me parece mal, porque yo soy de las que si te cuentan el final, pues para mí sí que pierde siempre algo la historia, ¿no? Si te lo fastidian. Pero bueno, sí que es verdad que, claro, te pones a hablar de Silmarillion y de cuentos inconclusos y es como que cuento y que no cuento. O por dónde vas. O igual cuentas algo que luego en la serie tampoco va a ser así. Así que claro, tampoco tiene... Ese también es el reto de la serie, introducir cosas nuevas. Y es el reto y a veces la desgracia de la serie, introducir cosas nuevas pues, por aquello. Y tú, Vicky, ¿cómo has visto la serie? Porque claro, tú... Entiendo que tienes diferentes ojos desde los que ver la serie, los ojos de fan, los ojos de lectora de Tolkien, los ojos de editora de Tolkien, los ojos de editora a futuro de Tolkien, de bueno, pues a ver si con esto podemos aprovechar algo y tal. No sé, ¿cómo te acercas a la serie? Yo siempre intento ser como muy naif con todo porque creo que me ayuda en la vida
a no tener úlceras, ¿no? Entonces es ilusionarme Eso está mucho muy con bien. las... Luego a veces también me llevo chascos, igual son más gordos, pero yo creo que intenté acercarme a la serie desde un punto de vista, por lo menos como espectadora, como si no supiera nada, ¿no? Como ponerme en los ojos de alguien que llegara por primera vez, intentar tener este espíritu de descubrimiento y un poco de sense of wonder, ¿no? De maravillarte con lo que te están enseñando. Entonces esta parte me funcionó muy bien. Yo creo que la serie, el capítulo visual, no tiene tacha. Sí. Yo creo que aquí se nota cada centavo que han invertido y me parece preciosa, muy chula en toda la parte de vestuario, de casting, de visual, etcétera, etcétera. Me parece a lo mejor que el guión pues se le podía haber dado una vuelta en algún punto, pero bueno, hay cosas que me gustan mucho. Y por otro lado, desde el punto de vista editorial, siempre pensamos que cualquier puerta que lleve a gente nueva a Tolkien al final es buena a la larga, porque, bueno, porque siempre creemos que las generaciones y especialmente las nuevas generaciones tienen más facilidad para entrar en las cosas o en las grandes sagas por lo visual, porque yo creo que son más visuales, y esto lo hemos visto un millón de veces nosotros vamos al salón del cómic y llevamos libros de Tolkien, y los chicos a lo que se acercan es a lo ilustrado. Les cuesta mucho más acercarse a una edición que es solo texto y solo páginas que acercarse a un libro ilustrado o a algo que tiene imagen, ¿no? Yo creo que les es más sencillo y más cercano. Y entonces creo que entran por la parte audiovisual y luego descubren a Tolkien. Y esto me parece interesante. Entonces yo creo que llevar a gente al mundo de Tolkien siempre es bueno, ¿no? Para que, bueno, Tolkien sigas estando aquí dentro de 10 años y de 15 y de 20, igual que en los 2000 la gente lo descubrió con las pelis, pues me parece una buena opción que la gente lo descubra ahora con las series. Lo hemos dicho Luego muchas ya, veces. Claro que los libros siempre van a estar ahí. La serie puede ser mejor, peor, te puede gustar más, menos, pero los libros, que al final es la fuente fiel, original, dentro de todas las versiones que hay de las historias de Tolkien, siempre van a estar ahí. Yo os confieso, por cierto, ahora en el apartado confesiones, que yo la primera vez que leía Tolkien fue con un cómic del Hobbit. Un Oh, cómic del mira, ay, qué Hobbit que había, bueno. qué además chulo. que había en un bibliobús. Recuerdo que era una biblioteca móvil de estas y era, fue un cómic. Claro, la verdad es que me haría ilusión, porque no sé de qué editorial será, no tengo ni idea, pero fue el Hobbit, que además estaba dividido en partes, porque recuerdo que no, como que me leí la primera parte y no pude continuarlo, y luego ya cayó en mis manos, conseguí el libro de Minotauro, ¿no? En la versión de bolsillo, que además tengo por aquí atrás, es una de estas, exactamente ahí. Y yo entré en el mundo de Tolkien a nivel visual, no audiovisual por películas, pues entonces, bueno, estaría la primera parte aquella de Baxi, de la película de animación, que también quedó incompleta, pero yo en mi caso fue con un cómic y bueno, pues aquí estamos haciendo un podcast 20 y tantos años después sobre la serie y sobre El Señor de los Anillos. No sé, en vuestro caso, ¿cuál fue el primer contacto? Que me apetece saberlo. Y yo creo que lo primero que vi fue el póster de la peli de Baxi ¿Ah? en un Oh, videoclip que me pareció una pasada. Era aquel póster Es muy chulo. que La Gandalf espada. con la espada y entonces creo que los hobbits están por alrededor, la ilustración es preciosa y yo creo que aquello fue lo primero que vi, que debía tener 7 8 años, no sé, algo así, ¿no? Y aquello me pareció precioso, me pareció muy chulo. Y luego ya fui descubriendo como a trocitos, ¿no? Que aquello estaba relacionado con otras cosas. En la tele en algún momento vi la peli, que recuerdo que me daba mucho miedo la parte de los orcos, porque estaban hechos con rotoscopia y era es que todo eso muy es un raro. poco, sí, sí, más que miedo es un poco, ¿qué está Es pasando extraño. aquí? Aquí, exacto, el estilo de ilustración era también curioso, no sé, era una peli muy rara, pero como primera aproximación creo que también te generaba un sentimiento encontrado, ¿no? Porque estaba muy bien toda la parte que empezaba a ponerse oscura, yo creo que el diseño de Baxi le iba muy bien. Y luego poco a poco fui pasando a los libros. Lo primero que tuvimos mi hermano y yo, que mi hermano tiene 3 años menos que yo, fue una edición de Círculo de Lectores. Y ahí empezamos. Y Muy recuerdo que el mítica, primer, ¿eh? Esa edición del Círculo es muy mítica. con el anagrama, Sí. color marrón, súper chula. No pillé la que parecía de libros
Arlequín, que era un anterior, que habían hecho una edición rosa Ahí va. con Sí, unas es verdad. letras. Uy, Esa no era la conozco tremenda. yo. Sí, Arlequín, Muy además, buena. me suenan otras cosas, no sé. sí, pero esa Había era un poco, mira, no te has leído el libro, ¿eh? Que estás editando, me parece. el diseño de círculo ahí fue un poco, yo creo que atrevido. Pero, y por ahí fui entrando, pero yo creo que lo primero que me llamó fue lo visual también. ¿Y tú, Callejo, con qué Yo voy empezaste? a ser portavoz de la mayoría silenciosa de este país y del mundo en general, y yo no tenía ni puñetera idea de quién era Tolkien ni qué era el Señor de los Anillos, hasta que en el instituto me llevaron a ver, porque nos llevaban a ver la peli de Navidad, y me llevaron a ver, año 2001, La Comunidad del Anillo. Pues, Y ya con ¿por eso qué doy no? pistas de más o menos a qué edad estamos refiriéndonos. Y a partir de ese día, ¿Viste la yo, luz? de hecho, es que recuerdo intentar sublevarme en el instituto para ¿Cómo? no ir a ver esa película. Porque yo decía, esto va a ser un coñazo, esto es un rollo. Y salí del cine, voy a decir que escribí la carta a los Reyes Magos y me trajeron las ediciones también míticas de Minotauro de El Hobbit, la trilogía y el Silmarillion. Y desde entonces me quedé prendado y luego ya pues vi Las Dos Torres, El Retorno del Rey, en los sucesivos estrenos, pero me quedé más prendado de la letra que del audiovisual, pero también entré por el audiovisual. Y fíjate, y antes decíamos de que los libros siempre van a estar ahí, pero depende de cómo estén ahí los libros. ¿A qué me refiero con esto? A que yo hace un año entraba en una librería y bueno, pues veías lógicamente la trilogía, a lo mejor, o tenías suerte, veías alguna edición nueva. Bueno, cuentos inconclusos era casi Raro. imposible encontrarlo. Yo la semana pasada, hace justo una semana, entré en una librería y me encontré toda la reedición del Señor de los Anillos, que lógicamente va acompasada con el hecho de que Tolkien pues vuelva a copar titulares, y ya lo hablamos el otro día, que sea mejor o peor, o unos acercamientos dudosos o respetables, pero Tolkien está en las librerías y estaba en primera plana y todo el mundo lo veía y había un estante solo de Tolkien y no sé, y esta semana, Vicky, esta semana en cuanto a reediciones y a nuevas ediciones ha sido una pasada, con la historia de Kullervo, con la cocina de los elfos, con el tarot, que lo del Oh, tarot Tomás Hijo. es un Qué bueno. pasote de Tomás Hijo, ¿no? Una preciosidad, es que es tan bonito, es cada carta, casi te cuenta una historia, el diseño es precioso. He visto ya gente en redes que dices que son para enmarcarlas todas, y es verdad, porque además el estilo de Tomás consigue quedar como impregnado Sí. en un material plano, que esto es muy difícil porque el estilo de Tomás es el del grabado. Entonces llevarlo a plano y conseguir que tenga esta textura y esta profundidad me parece todo un logro y son súper bonitas. Es que yo creo que incluso, porque al principio teníamos dudas, esto en realidad no es una edición que hayamos encargado nosotros, sino que es Insight, que están en California, los que encargan directamente el tarot a Tomás, porque ya han hecho varios. A la gente que le guste Tomás y le guste el tarot, tiene uno de Laberinto que es increíble y uno de Guillermo del Toro que es súper chulo también. Y entonces nosotros hablamos con Insight habitualmente porque hacemos algunas cosas con ellos y es cuando vemos el tarot del Señor de los Anillos que nos llama la atención, y es como, hombre, si es Tolkien lo queremos hacer, y cuando vemos que es Tomás ya fue como al 100%. Y es que es precioso. Nuestra duda era si la gente iba a pensar que un tarot del Señor de los Anillos era raro, ¿no? O si iba a entrar gente a la que el tarot no le gustara o le diera un poco de repelús. Yo creo que el objeto es tan bonito que es que te da Es igual. más por la cosa En sí del mismo, Señor ¿no? de los Anillos que por el tarot. Quiero decir, a mí, por ejemplo, el tarot, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero el hecho de que sea el Señor de los Anillos y sea Tomás Hijo encima, es que supera todo lo demás. Vamos, que podría ser, no sé, ilustraciones de las fases lunares, Sí, ambientadas en Tolkien. un poco. Sí, 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 sí. No, el trabajo de Thomas es una pasada. Lo hace súper chulo. Y creo que tiene un estilo, además, que la gente, que muchas veces hay gente que el estilo de las películas o que las películas no le acaban de convencer y son más fans, como digamos, de la true thing, ¿no? El lector a veces un poco de núcleo duro
huye de las películas o las adaptaciones no le convencen. La estética de Tomás es totalmente propia, no tiene nada que ver con las pelis y yo creo que esto es un acierto en el sentido de que es un producto que no va a pasar de moda, que no tiene ningún tipo de enlace con algo visual que ya tengamos en la cabeza, es muy particular y es muy identificativo de Tomás. Sin duda. Esto es muy chulo. Una cosa me acaba de venir a la cabeza, es bastante absurdo, pero te lo quiero plantear, porque ahora hablando de estas cartas del tarot, acabo de recordar, esto Callejo y yo lo hemos hablado muchas veces por mi afición a Magic también, los juegos de cartas coleccionables, había uno del Señor de los Anillos también, por allá por los 90, yo entiendo que Minotauro, al ser editorial como tal, no habrá barajado alguna reedición de ese tipo, volver a Nunca mejor dicho. Claro, aquellas cartas, no creo. Me darías un sorpresón si simplemente os lo habéis planteado. La verdad es que no. También porque no solemos tratar este tipo de producto, Claro. ¿no? Porque creemos bueno, que no llegamos seguramente todavía bien a librerías, con cosas que no son libro puro y duro, y que, claro, trabajar este tipo de productos, si no lo vemos súper claro, es difícil. En principio no, si te digo la verdad, tampoco tengo muy en la cabeza las cartas del Señor de los Anillos. ¿No serán de Hawk? Puede ser, de Hawk Internacional, quizás se me ocurre que podían ser, no estoy seguro, pero puede ser. Yo recuerdo que eran un poco contemporáneos de la misma época, aquellos mitad de los 90 de Magic, el encuentro, Magic the Gathering, ¿no? Y había mucha gente yo es que no lo he preparado, lo tengo aquí en estas puertecitas, pero por no desmontar el tinglado que tengo aquí ahora mismo. Pero oye, si quieres lo desmonto en un momento. Oye, pues si te hace ilusión enseñar algunas, son maravillosas. Yo Venga, te digo, es que me ha venido a la cabeza que me voy a desmontar. al hablar de estas cartas del tarot de Tomás Hijo. Bueno, pues yo recuerdo además que yo llevo mucho tiempo intentando conseguir alguna, porque en su día yo me dediqué mucho más a Magic que las del Señor de los Anillos, y me parecería una cosa maravillosa porque además también tenían esas ilustraciones que eran muy chulas. Eran algunas de las imágenes que teníamos algunos en la cabeza de los personajes de Tolkien antes de las películas, a través de esas ilustraciones de grandes dibujantes, ¿no? Y bueno, que era un juego, aparte, lúdicamente, era una cosa chula, muy diferente a Magic, pero que también estaba muy bien. Ahora, en cuanto Callejo saque alguna de ellas, las vamos a ver, porque yo sé que tiene él poquito a poco con su afán coleccionista y a través de webs y tal ha ido consiguiendo algunas, pero me dices, Vicky, que en principio no se ha pasado, ¿no? Por la cabeza de la editorial, lamentablemente. Yo creo que tenemos tanto trabajo con los libros que de momento nos vamos a concentrar en la parte de recuperación de publicaciones. Pero oye, a ver si alguien se anima. Sí, ojalá. Y no, y que además, también el mundo. Estos meses con la serie y tal estamos viendo que aparte del referente películas tenemos referente serie, pero también están llegando algunos videojuegos. En los últimos años, bueno, Sombras de Guerra, Sombras de Mordor, pero va a haber alguno más ambientado en el mundo de los enanos. Esas son esas cartas que tenían ese embés con el ojo sin párpado, con el ojo de Sauron. Esas eran, y no recuerdo si eran de Hawk. Callejo, te has silenciado, me parece que tienes que volver a ponerte el micrófono. Perdón. Ahora. Que lo he hecho para nada porque lo único que veo es el copyright de Tolkien Enterprises, 1995. Esta es que no enfoca bien esto. Bueno, Sí, este es Payando. Mago Azul, que se fue al este y no se supo nada más de él. Este tenemos a Eomer, se ve por aquí. Esto no enfoca mucho. Y bueno, pues no sacar todas, pero vamos a hacer aquí un poquito. Esto merece un especial para adelante ni para atrás, un día monográfico. Aquí tenemos a Gandalf, por ejemplo. Qué bueno. Bueno, pues tenemos aquí unos cuantos. La verdad es que tengo merece un especial. Muchas menos de las que. Pero lo que me fastidia es esto, que no. Porque la caja la tengo, pero esa sí que no sé muy bien dónde. Creo recordar que era de Hawk. A lo mejor me puedo estar confundiendo con la editorial del juego de rol, del libro, aquel de la tapa roja. Es posible que me esté confundiendo con eso. Pero bueno, lo miraremos para próximas cosas. Callejo, no sé si tienes alguna inquietud más que plantearle a Vicky, porque tampoco le queremos robar demasiado tiempo. Hemos hablado de esos futuros lanzamientos, 23, 24, Historia de la Tierra Media, que son un montón de volúmenes, cartas que estoy deseando pillarlas. La caída de Númenor, no sé si se nos queda algo en el tintero por preguntar. Mira, yo hemos preguntado por la serie también y todo, hasta por las cartas. Sí que le quiero preguntar, dos cosas. Una, porque me lo estoy leyendo ahora, me lo trajeron los Reyes, a pesar de que hace referencia a Papá Noel, que son las cartas de Papá Noel, que hubo una reedición que si alguien quiere saber cómo es un buen trabajo editorial,
que coja esa reedición de las cartas de Papá Noel, que yo creo que fue hace un año o dos, ya no, yo creo que fue hace 2 años. La pregunta es si eso, porque fue una edición especial y entiendo que no limitada, no numerada y seriada, pero no fue una gran edición. No sé si eso sigue estando disponible en stock o qué planes tenéis, porque es que esa reedición es, ahora que llega Navidad encima, es una bestialidad. Son muy chulas. Hicimos una edición más sencilla, que era un cartoné chiquitito con una sobrecubierta, y entonces hicimos una edición especial, que era la que llevaba el estuche, y que tenía el contenido, en realidad yo creo que era el mismo, pero tenía algún acabados, era como más de regalo, más bonita. Para este tipo de ediciones normalmente dependemos de HarperCollins, porque muchas veces se hacen en coimpresión. Es decir, ellos imprimen una cantidad alta y nosotros nos unimos a esta coimpresión y una parte se imprime para España. Entonces lo tenemos que mirar. Yo creo que en algún momento que ellos se animen a reimprimir, probablemente nos animaremos nosotros también. Y creo que de hecho ellos tienen también una edición más grande todavía de cartas de Papá Noel y a mí lo que me gustaría en algún momento es sacar aquella también, porque era súper bonita, yo Es muy creo que visual, cartas ¿no? de Papá Noel muy visual y que es un regalo que además le puedes hacer a cualquier persona, no hace falta que sea fan de Tolkien, porque es un libro tan tierno, al final son las... O sea, creo que esta parte bonita de Tolkien escribiendo para sus hijos o contándoles el Hobbit como si fuera un cuento para ir a dormir, también es importante que se conozca, ¿no? Y que lo hace muy cercano a la gente al final, no deja de ser un padre de familia eh, compartiendo tiempo con sus hijos. Y las cartas de Papá Noel, el tipo se dedicó a escribir cada año a sus hijos unas cartas de respuesta como si fuera, no sé si era como si fuera Papá Noel, me parece que era como el oso de Papá Noel No, o algo así. es que El había varios propio Papá personajes. Noel. Es que es un cachondeo, es el cachondeo padre aquello. Al principio era solo Papá Noel, pero claro, es Tolkien. Tolkien, como no se puede estar quieto, luego se metía el oso polar. Luego se metió los sobrinos del oso polar. Luego se mete un duendecillo que ha aparecido. Se inventa una rebelión de unos goblins que hay por ahí. Se inventa una historia de Papá Noel. Escribe con mano temblorosa. Y en el caso de Papá Noel, en el caso del oso polar, se inventa, por supuesto, un alfabeto y una lengua y hace los sellos. Entonces aquello es una pasada. Y fíjate, hoy mismo lo he vuelto a consultar en una biblioteca que estaba la primera edición que se hizo en español, que debió ser por el 90 y algo, y joder, no tiene nada que ver. Sobre todo porque faltan bastantes cartas, que entiendo que no era posible imprimirlas entonces y editarlas entonces, pero esta nueva edición, de verdad, si alguien tiene oportunidad de cazarla al vuelo en algún sitio, que no tenga la más mínima duda, y como dice Vicky, da igual que sepáis quién era Tolkien, porque es muy bonita. Esa era una de las preguntas. La segunda, no sé cuál era la Sí, segunda. es verdad. Y a nivel editorial, ¿habéis explorado la posibilidad de sacar algo con relación a la serie? Como se hizo, entiendo que esto también depende de la sección internacional de Amazon y de las publicaciones que Amazon quiera sacar con respecto a la serie, pero como se hizo un detrás de las cámaras, algo de... no sé. Que tengan planes de momento. Sí que estuvimos preguntando si iban a hacer, pues, como dices, David, ¿no? El arte de Rings of Power, pero en el momento en que preguntamos, como todo era tan secreto, nos dijeron que para la primera temporada no tenían planificado hacer nada. Entonces, bueno, como de la segunda, yo creo que de momento se sabe tan poco que seguramente vosotros sabréis más cosas que yo, porque yo he oído cosas incluso de hacer un reboot y no sé qué. Sí, pero qué no. locura. Eso no tenía fiabilidad. Han sido rumores que a veces. No. Que no. De momento no tenemos noticias. Yo imagino que precisamente siendo tan potente el aparato visual, toda la parte de vestuario, toda la parte de maquillaje, de prostéticos, en algún momento tendremos noticias de esto, me parece, porque cuando lo hemos hecho también con El Hobbit, se hizo también con los libros de las pelis de Peter Jackson, hicimos algunos sobre Juego de Tronos. Creo que es un material que a la gente a la que le gusta el audiovisual le parece súper interesante. Y es verdad que aquellos libros que hablaban un poco de la historia de Weta
haciendo los efectos especiales eran chulísimos. Todo el desarrollo de cómo, bueno, desarrollaron tecnologías incluso de prostéticos para los pies de los hobbits, era una pasada. Yo creo que Weta seguramente en aquel momento cambió la historia del cine solo haciendo la producción de sus dioramas, sus miniaturas. Bueno, aquello es una absoluta, vamos, monstruosidad a todos los niveles. Y eso, Vicky, en el caso de que llegue a producirse, ¿asumimos que debería ser Minotauro en España quien editase eso o no tiene por qué ser automático? A ver, normalmente la relación con HarperCollins es tan directa que les seguimos muy de cerca el programa. Entonces, si esto lo acaba haciendo HarperCollins, lo más lógico es que acabe en Minotauro, ¿no? Es como lo que nos acaba pasando un poco con Caída de Númenor o con las últimas novedades que han ido haciendo. La relación es muy estrecha y nosotros les vamos casi un pasito detrás. Entonces, bueno, el programa que vayan haciendo en principio lo iremos sacando también aquí. Creo que es bastante seguro que iré a Minotauro, sí. Claro, a lo mejor la pregunta es si va a ser HarperCollins. ¿Quién lo haga entonces? ¿O puede ser otra editorial? ¿En España quieres decir? No, en Gran Bretaña, de forma original. Ni idea, porque yo creo que los libros de las películas allí siempre los sacó Harper, si no recuerdo mal. También ahora como ha cambiado la Tolkien Estate y ya no está el lío de licencias, Priscila, pues claro, vete tú a saber quién busca determinados réditos. Bueno, seguiremos en contacto con Vicky Hidalgo para que nos vaya informando. Como tenemos su teléfono, lamentablemente para ella, pues preguntaremos de vez en cuando. Una llamada de podcast cuando queráis, yo contestaré desde la ducha, desde la cama, desde donde sea. Bueno, pues no te preocupes, que volveremos a hablar tanto para la radio como para Ni para adelante ni para atrás, que bueno, pues le está gustando mucho a la gente conocer un poquito más también desde nuestro punto de vista, ¿no? Nos centramos sobre todo en la serie, pero he visto que, por ejemplo, esta semana hemos querido ir más allá al universo literario de Tolkien, donde todo el mundo quiera poder rascar. Te digo una cosa, Víctor, nos centramos en la serie, pues, puesto que ya no hay serie. Claro, tenemos que hablar de vamos cosas. A expandir un poco, ¿no? Bueno, y aparte, hablando de la serie, por cierto, y del podcast, que sepáis que la semana que viene, probablemente, si no la que viene la otra, hablaremos de ese detrás de las cámaras, medio making of, que también está desde hace unos días en Amazon Prime Video, que bueno, pues íbamos a hacerlo esta semana, pero lo hemos movido a la siguiente para poder hablar con Vicky Hidalgo, porque hemos considerado que era muy interesante también conocer todo este tema de los libros. ¿Ahí tenemos que decir que Númenor se hunde o no? No sé, yo supongo que podremos. Siempre avisamos de los spoilers, hombre. Yo creo que la gente que nos conoce ya lo sabe, y si no lo sabe, pues que se repase todos los podcasts que lo van a conocer sin ningún tipo de problema. Pues Vicky Hidalgo, directora editorial de Minotauro en España, la verdad es que ha sido un verdadero placer volver a hablar contigo, que nos contaras esas fechas, sobre todo de reediciones de libros que son absolutamente imposibles de encontrar y que los fans estamos comiéndonos las uñas, sobre todo en algunos de ellos. El caso de las cartas, por ejemplo, a mí me tiene completamente entusiasmado. Yo estoy ahorrando, yo ya lo sabe. Es que van Vicky, a ser muchos. Que van a tengo ser un sobrecito debajo de la almohada, que eso no lo toca a nadie. Y ahí, a ver si el ratoncito Pérez pues va metiendo cosas. Van a ser muchos, sí. Para dar cosas concretas, yo creo que lo primero que saldrá anunciado será los monstruos y los críticos, que estamos viendo ya cubiertas, interiores, pero creo que tenemos un libro de Tolkien cada mes durante el... Por cierto, monstruos y críticos, ¿exactamente cuál es el contenido de ese monstruos y críticos? Que ahí me pillas un poco perdido. Pues te lo digo un poco de memoria, pero yo creo que esto eran... ¿tipo bestiario o algo así? No, son Los monstruos y los críticos, es el título de un ensayo de Tolkien, y si no, esto eran unas charlas que él daba en la universidad, ¿no? Y en algún momento se recopilaron, pues supongo que una fue en un simposio, otra en algún tipo de encuentros sobre mitologías, etcétera, y se acabaron recuperando en esta antología de ensayos. Si no recuerdo mal, porque es que tenía un original, te lo diré, un ejemplar por aquí, pero no lo tengo a mano. Yo creo que debe estar también el ensayo que tiene sobre los cuentos de hadas, que es on Fairy Tale. De ese se habla, hay algún extracto pequeñito en La caída de Gondolin, si no recuerdo mal, al principio. Puede ser. Creo que también en Cuentos desde el Reino Peligroso, creo que también estaba recogido.
pero son esta parte ensayística de Tolkien que entronca más con la parte académica, pero que también es muy interesante porque ves un poco sus influencias, ¿no? Y al final, como él estaba influido por toda la mitología europea, por las sagas nórdicas, y cómo esto le acaba influyendo para crear la Tierra Media. Entonces hay muchas historias en la Tierra Media, la historia de los reyes de Númenor o la historia de Meduseld y de los Rohirrim, que acaban entroncando con estas antiguas sagas épicas. Entonces yo creo que los monstruos y los crípticos es un material muy interesante que lleva mucho tiempo siendo difícil de encontrar. Esto va a ser una de las primeras cosas, y tenemos las biografías, que sacamos la de Humphrey Carpenter, pero que tenemos pendiente también una de Tom Shippey. Bueno, uno al mes, o sea, cuando has dicho uno cada mes, he dicho, pero bueno, madre mía. Entre esto y las ediciones revisadas, que como sabéis, sacamos, que ahora nos se verán bien, que tenemos Cuentos Inconclusos y el Silmarillion. Estas ediciones las revisó a Martin Simonson, que yo creo que ahora es uno de los nombres más fiables en cuanto a materia tolkieniana en español, que es profesor en la Universidad de Vitoria y que es uno de los expertos de la sociedad Tolkien y traductor de muchos de los últimos libros. Y Martín ha hecho un trabajo, pero de neurocirugía, de revisar toda la traducción y unificar de alguna manera, ¿no? Lo que nos pasaba con el corpus de Tolkien es que, como son libros que se han ido editando durante mucho tiempo y en algunos casos no son los mismos traductores, divergen a veces en las traducciones, ¿no? Se toman decisiones de traducción distintas para cada libro. Es un problema. Esto es una movida, chicos, porque madre mía. Es que hay nombres que aparecen de 3 maneras distintas. Claro. Y eso que la traducción original es casi impecable. Pero es verdad que, claro, luego pasa por muchas manos aquello y fíjate, y precisamente el nombre de Martin, que no solo se conoce las traducciones originales, sino que se conoce las traducciones a otros idiomas, cuáles han sido las mejores traducciones universales, es que es uno de los nombres clave para limar esas pequeñas asperezas que, hombre, a lo mejor al lector ocasional pues no recala en ella, pero nosotros que vamos un poquito con la lupa, pues sí. Tanto, no, estamos arreglando errores que son históricos, como el famoso, y esto a la gente que es muy tolkieniana y a vosotros os sonará, el famoso Elfvino, que se tradujo en algún momento y que en realidad es un nombre élfico y que tendría que ser Elfwine. Sí. Entonces alguien decidió que wine, como es vino, pues tendría que ser el y debe ser el elfo borracho o algo así. Es que eso es una de las cosas más importantes y también más curiosas de las traducciones en el caso de Tolkien. ¿Por qué, por ejemplo, el río Brandivino se tradujo, o el apellido Bolsón, pero Gamgee se dejó tal cual? Otros no sé, se me ocurren esos, por ejemplo, ¿no? Depende de las traducciones. Al final, claro, Brandivino me parece muy apropiado porque es Brandywine. Y realmente lo que quería decir era Brandivino, de vino, wine. Y en el caso de Bolsón, pues quería decir, con Baggins quería decir Bolsón, o algo parecido a Bolsón, aunque no es. Sí, pero al final así, ¿no? ¿Es el editor original o el traductor el que decide esto lo dejo en ese versión original o lo españolizo, ¿no? Vaya decisiones. Tolkien, que yo creo que tampoco dejaba nada al azar, tuvo una mala experiencia con una de las primeras traducciones, no sé si fue la que hicieron al sueco. Y luego metió mano él, ¿no? Y luego metió mano. Entonces, creo que en la primera traducción que se le hizo, pues dejó trabajar a los editores como siempre, y entonces el trabajo de los editores no le acabó de convencer, que era algo habitual, ¿no? Y dijo que habían tomado decisiones tan terribles en cuanto a la traducción de los nombres, que entonces hizo la nomenclatura. La nomenclatura es un material que luego se empezó a pasar a los traductores en los diferentes idiomas y que recoge una especie de guía o líneas de traducción generales y que luego va a veces nombre a nombre dando consejos de cómo traducirlo. Entonces, me estoy acordando ahora mismo de El Jovito. Me estoy acordando del Jovito.
en Latinoamérica. Esto era Mítica también. Y si llegó a verla. Supongo que si la vio se le caerían la pipa al suelo, pobre, porque debía ser tremendo. Y la nomenclatura se recogió en una edición especial que hicimos, que creo que fue por el 60 aniversario, que venía con la guía comentada, con la guía oficial de lectura. Entonces este material, que con las revisadas me gustaría volver a recuperar en algún momento, pero claro, hay que rehacerlo entero porque están cambiando los textos. Uno de los materiales más interesantes será la nomenclatura. Entonces incluso daba ejemplos de cómo traducir al español, o de dónde venían los nombres o qué significaban. Cuando hablamos de un nombre parlante como Baggins, él daba de alguna manera la pista de que Baggins significa esto o Bag's End. Y entonces, ¿por qué el traductor tiene que buscar un nombre que mantenga el significado? Y luego está el genio de Porrúa, pues que para Trivier se le ocurre una cosa como Bárbol, que me parece que es maravillosa. Sí. O ella la araña, She Love, mete ella la araña y es maravillosa esa traducción. Claro. Es que son decisiones que luego marcan al final el imaginario colectivo alrededor de la obra de Tolkien, en los nombres, ¿no? Sin embargo, luego está esa que también es mítica, que yo supongo que ahí iría deprisa y corriendo, la de no es oro todo lo que reluce, que en realidad es no todo el oro reluce, que parece que es lo mismo, pero no. Pero no para nada, sí. Entonces ese tipo de cosas las estamos cambiando también. Estamos intentando pues pegarle una vuelta al texto, de alguna manera actualizarlo sin traicionarlo, porque es cierto que la sonoridad del Señor de los Anillos en castellano es muy importante, tiene un ritmo, y yo creo que esto también es porque Porrúa es argentino, o sea, era un señor que nació en Galicia, pero que se fue a Argentina cuando era muy, muy crío, y creo que tiene este amor por los arcaísmos y por el lenguaje un poco trabajado que hay en América Latina, que le da una musicalidad a la traducción que no he leído en otras lenguas, pero que estoy segura de que no lo tiene. Entonces esto era lo que nos veníamos a traicionar, era que como traduzcamos, porque por ejemplo una decisión que se tomó en Francia fue traducir de cero. En Francia hace unos años se hicieron una traducción completamente nueva. Y cambiaron la obra. Bueno, claro, porque el traductor al final le otorga a la obra también un carácter, por eso el traductor también es autor y la traducción está considerada obra. Depende de quién traduzca, tiene una voz o tiene otra. Es muy difícil que no quede una marca, ¿no? Entonces en Francia hay gente que está encantada con la traducción nueva y hay gente que no puede con ella. Y aquí no quisimos traicionar el espíritu de la traducción de Porrúa y Matilde Orne, y fue por lo que lo hemos puesto en manos de Martin, que yo creo que son las mejores manos, y de Nur Ferrante, que nos echa un cable también con la parte de los poemas, para que hagan una edición actualizada, ¿no? Y pues los errores históricos limpiarlos, y cosas que a lo mejor no eran correctas gramaticalmente, porque a todo el mundo se le pasan cosas, arreglarlas. Pero claro, esto es un curro. Esto cuando yo por una parte en la editorial, cuando nos dieron luz verde y nos dijeron que adelante con ello, me puse súper contenta, y la otra mitad de mí Dios no mío, quería hacerlo. hijo, Dios mío. Había una muy buena también en los... claro, ya me estoy acordando de otra. En los apéndices, que en la cuenta de los años se dice que Galadriel murió. Entonces, claro, joder, hostia, Galadriel ha muerto, pero ¿qué me he perdido en todo esto? Y no, porque creo que dice pass away o algo así, como que marchó, claro. que llegó a Valinor, pero claro, comprensible. La traducción fue que había palmado. Claro. Bueno, que vamos a dejar tranquila a Vicky Hidalgo ya, que no sé, su familia. Claro, es que no se lo hemos contado, que es tradición aquí despedir varias veces el podcast y luego liarnos. No me dejan y al final nos liamos. Y es que encima estaríamos hablando de Tolkien y con Vicky Hidalgo un montón de tiempo y ya se la vamos a devolver a su familia, porque yo creo que si no nos van a volver a dejar hablar con ella. Así que, oye, que nos lo hemos pasado muy bien contigo, Vicky, de verdad. Que, bueno, pues evidentemente hemos aprendido un montón y que nos estamos mordiendo las uñas para recibir ya y ver esas nuevas ediciones que tenéis a lo largo de 2023 y 2024. Que muchísimas gracias, ¿vale? Gracias, Vicky. Cuando queráis, encantada de volver a charlar y nada, espero que poco a poco podamos ir dando noticias y podáis ir viendo novedades, así que cuando queráis.
Lo seguiremos, pues lo dicho. Muchas gracias, Callejo, gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Y a vosotros también, no os olvidéis de comentar lo que queráis sobre estas nuevas ediciones, sobre la serie, sobre El Señor de los Anillos, de todo. Ya sabéis que vamos luego, además, muchas veces leyendo los comentarios. No os olvidéis suscribiros y lo que decimos siempre. Así que venga, hasta la próxima. Adiós, pasadlo bien.